Mi nombre es Rafael González, estudiante de Ingeniería en Computación de la Universidad José Antonio Páez, y vengo a presentarles el siguiente proyecto que corresponde a la evaluación número 3 de la asignatura Algoritmos y Estructura 1, cuyo enunciado es el siguiente. Me dice que tengo que desarrollar un programa en Java con su respectiva interfaz gráfica, en el cual hay que introducir dos números n y m que me permitan realizar las siguientes operaciones utilizando algoritmos recursivos. Me dice el máximo común divisor entre n y m, el factorial de n, el potencial de n sobre m y por último la multiplicación de n por m. Todo en una sola ventana. Entonces, vamos a la estructura, en la cual yo la dividí en dos clases para que se haga más sencilla la lectura. Aquí están, todas son clases estáticas, ya que necesito crear objetos. Aquí está el primer método, disculpen, métodos estáticos. Métodos estáticos, aquí está el método de multiplicación, que pide como dos parámetros, dos variables tipo enteras, que aquí se llaman a y b, y me dice que si b es igual a 0 va a retornar a 0. Si no se cumple esta condición, entonces va a retornar a y va a ejecutarse otra vez el método multiplicación. Entonces esto quiere decir que a se va a ir sumando con a hasta que b sea igual a 0. Se va a ir multiplicando el número de veces hasta que b sea igual a 0. Entonces vamos al segundo método, que es el método de la potencia, y me dice que si pide como parámetros dos variables tipo enteras, entonces si b es igual a 0 va a retornar a 1. Si no se cumple esta condición y se cumple que b es menor que 0, entonces va a retornar potencia, b más 1. Si no se cumple esta condición, entonces va a retornar a por otra vez el método de potencia, pero los parámetros ahora son a, b menos 1. Quiere decir que esto se va a ir multiplicando, el número de veces hasta que b sea igual a 0, en el cual va a retornar 1. Y así va. El método factorial solamente tiene como parámetro un solo número, y me dice que si es igual a 0 va a retornar 1. Si no se cumple esta condición, entonces va a retornar a por la multiplicación del método factorial como parámetro a menos 1. Entonces este se va a ir multiplicando a por a menos 1 hasta que a sea igual a 0, el cual va a retornar 1. Y así va. Por último está el método del máximo común divisor, que pide como parámetros dos números, puesto que se tiene que evaluar el número mayor que, que divida a ambos números. Y me dice que si b es igual a 0 va a retornar a. Si no se cumple esta condición, entonces va a ir retornando otra vez el mismo método, pero con diferentes parámetros. Pues aquí es b, el b de aquí, y aquí el resto de la división de a entre b. Y entonces este método se va a ir retornando hasta que b sea igual a 0, y que va a retornar a. Y bueno, vamos a la siguiente clase, donde tengo todo con respecto a la interfaz gráfica. Aquí comienzo. Aquí tengo estos 5 campos de texto no se van a poder editar, y aquí va a aparecer un mensaje que diga número m y número n. Aquí esta sentencia indica que la ventana va a aparecer en el medio de la pantalla. Entonces aquí está el primer método, que tiene tres condiciones. Perdón, el método de cuando se pulsa el botón generar tiene estas tres condiciones. La primera es if número de m.getText
y detector como parámetro m.getText. Estos dos métodos los voy a explicar de una vez. Se encargan de verificar que si lo que se está leyendo allí es un número entero y mayor que 0. Me explico. El método número se encarga básicamente de retornar verdadero si lo que está allí, si lo que se colocó aquí como parámetro es un número entero. Si no, entonces va a retornar falso. Entonces, aquí está el otro método, el método detector, que es el que se va a encargar de, de verificar que si el número es mayor que 20, esto también fue algo que yo quise colocar sencillamente en el caso, por ejemplo, si son factoriales muy grandes, es mejor colocarlo así. O sea, números mayores que 20, que son muchos números, entonces es mejor colocarlo así. Entonces, si A es mayor que 20 y A es menor que 0, entonces va a retornar falso. Es menor que 0, perdón, va a retornar falso. Si no se cumple esta condición y lo que está en A va a ser es nulo, o sea, si es algo vacío allí, o está if is empty, quiere decir que si por ejemplo son puros espacios en blanco, va a retornar falso también. Si no se cumple ninguna de estas condiciones, va a retornar verdadero. Entonces, vamos otra vez a dar aquí en el if y dice m.getText igual false, o sea, si retorna falso el método número y el detector también retorna falso, entonces los campos de texto de M y N se van a vaciar y va a aparecer una letra en rojo diciendo error y va a retornar. Si no se cumple esta condición, entonces va a evaluar el campo de texto en N. Entonces si N es igual a si si la condición, si el método número retorna falso y también el método detector retorna falso, entonces va a vaciarse los campos de texto igual como el anterior y van a aparecer otra palabra de error. Si no se cumple ninguna de estas condiciones, entonces el programa va a funcionar normalmente. Entonces aquí está, las letras vuelven a ser negras y vuelven a aparecer los mensajes. Y voy a guardar en el campo de texto el número m y el número n en una variable a y una variable b respectivamente. Entonces aquí coloqué que se va a inhabilitar el botón gen de generar y aquí el botón borrar se va a habilitar. Entonces aquí coloqué que el número de la multiplicación aquí. Entonces si aquí voy a guardar esta variable voy a guardar la multiplicación de b por a. Entonces en este campo de texto lo que voy a hacer es agregar la multiplicación junto a su procedimiento, que como se ve aquí coloco n.getText, o sea, n más el asterisco por más m.getText más el símbolo el signo de igualdad más string.valueOf, o sea, el valor de la multiplicación, para que se vea bien con su procedimiento. Aquí yo guardé la potencia, aquí coloqué un mat.apps por si acaso, y aquí coloqué en este campo de texto que se llama pod, voy a agregar la potencia. Y aquí yo definí un método el cual se llama numPo y este se va a encargar básicamente de agregar el procedimiento de la operación de la potencia. O sea, por ejemplo, si es 5 a la 4, va a agregar, va a colocar, va a retornar 5 por 5 por 5 por 5. Eso es lo que va a hacer. Entonces, aquí va a agregar la operación, coloco un más aquí y coloco el signo de igualdad
más string.value of p, o sea, el valor de la potencia. Aquí mc voy a colocar el máximo común divisor, lo voy a guardar aquí, y aquí en mcd voy a básicamente agregar el valor del máximo común divisor. Aquí en f voy a guardar el valor de la factorial, y aquí también yo definí un método el cual se va a encargar de agregar ese procedimiento, pues se llama numFact. Aquí está. Por ejemplo, si me piden hallar el factorial de 5, voy a agregar 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y así. Bueno, este es todo el método del botón generar. Y aquí está el método del botón borrar, que básicamente lo que hace esto es, o sea, vaciar todos los campos de texto y habilitar el botón generar y deshabilitar el botón borrar. Eso es todo lo que hace. Entonces vamos a ejecutarlo. Ejecutando el programa. Listo, ya ejecutó. Aquí está. Voy a colocar como ejemplo 3. Si coloco 3 aquí, va a generar la multiplicación 3 por 3, 9. El factorial de n, 3 por 2 por 1, 6. 3 por 3 por 3, 27. Y el máximo común divisor, 3. Está bien. Le doy borrar y se vacían todos los campos de texto. Entonces, si yo quiero colocar 19, por ejemplo, aquí coloco 19 también. Aquí agrega todo, la potencia de 19, el factorial, el máximo común divisor y la multiplicación. Y en el caso de que yo quiera agregar algo, por ejemplo, esto, me va a ejecutar esto que diga error. En el caso que lo quiera colocar aquí, va a agregar, va a borrarse y va a aparecer un mensaje de error. Entonces voy a volver a colocar 4 por 4 y se vuelve a las letras de aquí vuelven a su color y a lo que estaba anteriormente. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.